Buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villas de Ancón. Reciban el saludo en nombre de Cristo Jesús. Doy gracias a Dios por permitirme ingresar a sus hogares para transmitirle este mensaje en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pero a la vez importante porque esta situación nos permite pasar el tiempo en familia. Por eso que el tema de hoy nos ayudará a mejorar nuestra relación entre padre e hijos, ahora que estamos pasando más tiempos juntos. Vayamos al tema. El tema de esta noche es relación entre hermanos. Muchas veces en nuestros hogares ha surgido problema entre nuestros hijos. Nosotros lo hemos vivido, lo hemos palpado. Como padres sabemos que son momentos o tiempos un poco difíciles para nosotros. En algunos casos han llegado a odiarse tanto que de repente han querido y se han odiado a morir. Y se han comportado como si fueran perros y gatos. Como nosotros sabemos y conocemos, estos dos animales se odian. Cuando se ven, se quieren destruir. El perro quiere matar al gato, el gato quiere huir, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver dos historias plasmadas en la Biblia, que quizás sea parecida a lo que estás tú viviendo en tu hogar. Tomamos nuestra Biblia, hermanos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 24 al 28, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. En el 27 podemos leer: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó, dice Isaac, a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Miren, hermano, dice la escritura, vamos a leer para poder entender, a volver a leer, y dice: crecieron los niños. Recuerden que ellos eran gemelos, pero la diferencia está en que uno dice que era diestro en la casa y el otro era un varón quieto que habitaba en tienda. Uno era más hábil para salir a cazar. Como ustedes saben, el salir a cazar tiene que tener muchas habilidades, tiene que tener mucha destreza para poder cazar. Y dice que Esaú tenía esa destreza de cazar, esa audacia de salir, buscar y cazar. Y cuando él cazaba, dice que traía esos animales que cazaba para dar de comer en su casa. En cambio, su otro hermano era, dice, quieto, que habitaba en tiendas, Jacob. Tenían dos perfiles diferentes. Mientras uno era más movido, más audaz, el otro era quieto, más tranquilo, más parado en casa. Y podemos ver aquí algo muy importante. Y dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Él proveía, traía lo que cazaba a su casa, dice. Y por eso dice que amó Isaac más a Esaú. Más Rebeca, dice, amaba a Jacob. ¿Qué podemos ver aquí? Tenemos al papá, a la mamá
dos hijos. El papá amaba más a Esaú, porque era un cazador, era un hombre audaz. Rebeca amaba más a Jacob, porque Jacob paraba más en casa, vivía en tiendas. Pero ¿qué consecuencia traía esto? Una división. Porque dice la escritura que Isaac amaba más a Esaú y Rebeca más a Jacob. ¿Qué consecuencia trajo esto? Vayamos a Génesis 27, 1, 5. 27, 1, 5 dice: y aconteció, dice, que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo y sé el día, y no sé el día de mi muerte. Dice: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme, dice, un guiso, como a mí me gusta, y tráemelo. Y comeré para que yo te bendiga antes que muera. ¿Qué le está diciendo Isaac a su hijo Esaú? Anda, hijo, caza. Mira, yo ya estoy viejo, le dice. En cualquier momento voy a morir. Pero anda, caza, trae lo que has cazado. Prepárame un guiso como tú ya sabes, como a mí me gusta, le dice. Y después yo te voy a bendecir. Era muy importante en esos tiempos recibir la bendición de Dios. Y hay una parte de la escritura donde dice que Isaac le dice a Esaú: yo te voy a bendecir delante de Jehová, le dice. Te voy a bendecir. Pero ¿qué sucede? Si nosotros leemos el verso 5, dice: ellos no estaban solos cuando Isaac le hablaba a su hijo Esaú. Había una tercera persona. ¿Quién era esta persona? Dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca, dice, habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera, le dice. Entonces la madre escuchó lo que su padre Isaac le estaba diciendo a Esaú. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como Rebeca amaba más a Jacob y quería que él sea el que reciba la bendición de parte de su padre antes de morir, preparó un escenario, tramó un acontecimiento para engañar a Isaac y pueda recibir Jacob la bendición. Y dentro del escenario, de las cosas que Rebeca tuvo que hacer, le dice a su hijo: anda, trae 2 cabritos, mátalos, sácale la piel te lo vamos a poner en tus brazos, en tu pecho, porque Esaú era un hombre velludo, en cambio Jacob era lampiño. Y como nosotros podemos ver o haber escuchado en la palabra, dice que Isaac ya no veía. Y para él reconocer y diferenciar de un hijo al otro era palpar. Entonces, ¿qué pasa? La mujer preparó todo el escenario, ¿no? Le puso las pieles, y para que sea más parecido a Esaú, inclusive le puso ropa de Esaú a Jacob. Y cuando él se presenta delante de su padre, él lo agarra, huele, lo toca, él es mi hijo, y lo bendice.
lo bendijo a Jacob. Pero regresando Esaú de cazar, cuando se presenta delante de su padre dice, pero yo ya te bendije. Entonces Esaú entendió que Jacob le había quitado su bendición. ¿Y qué sucede después de esto? Hubo un gran conflicto, tanto que dice que Esaú aborreció a su hermano gemelo, lo aborreció, dice. Y estuvo esperando, dice, que muera su padre para que él pueda matar a su hermano. Y así él pueda saciar su sed de venganza que tenía. Aquí podemos ver un padre, una madre, dos hijos. El padre amaba al hijo mayor, Rebeca, al hijo menor, Jacob. Tenemos las consecuencias. La lucha entre hermanos, el odio, la envidia, la venganza entre los dos. Ahora, la otra historia que vamos a ver es José. También nosotros conocemos esa historia. Vamos también a Génesis, capítulo 37. Vamos a ver, 37, 3, 4. Dice, miren, escuchen. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Se dan cuenta que aquí casi es similar el acontecimiento que ya hemos leído, Isaac con Esaú. Ahora, en este caso, estamos con Israel, que es Jacob, con uno de sus hijos, José. José era el hermano número 11. Y sus otros hermanos dice que lo odiaban, porque dice, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, su preferido, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, ¿no? Y por causa de esto, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, dice que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cada vez que los hermanos hablaban con él, habían pleitos, contienda. No lo querían ver, no lo pasaban, porque dice que su padre lo amaba más a él que a todos sus hijos. Este también era un conflicto entre hermanos, una división entre hermanos. Ahora, nosotros podemos ver también que cuando Jacob manda a sus hijos, a sus 10 hijos, a llevar su ganado a Siquem para que ellos puedan comer, ¿no? Su padre llama a José y le dice, José, hijo mío, ven aquí. Y José le dice, heme aquí, padre. Y le dice, José, quiero que vayas donde están tus hermanos, que lo veas cómo están ellos y cómo está el ganado, y regreses y me digas lo que está sucediendo. Y José fue, obediente a la palabra de su padre, fue. Y dice que cuando los hermanos se dieron cuenta que venía José, ¿qué sucedió? Tramaron, dicen, asesinarlo. Todos tramaron asesinarlo. Y cuando se aproximó José, lo agarraron entre todos y lo quisieron matar.
Pero Rubén, uno de los hermanos, le dijo, no, no hay que matarlo. Hay que ponerlo en esa cisterna que está ahí, en el desierto. Y fue así, lo introducieron en una cisterna y lo dejaron ahí, ¿no? Entonces, hermano, podemos ver dos similitudes entre uno y el otro, pero en diferentes escenarios, ¿no? Que la causa es la misma, ¿no? La división entre hermanos. Ahora, posibles causas que pueden dividir a nuestros hijos. Vamos a ver, ¿qué posibles causas pueden ser o hacer que dividan a nuestros hijos? Uno, el amor, el aprecio, la preferencia por un hijo. Yo tengo dos hijos. Tengo un hombre y una mujercita. Pero si yo amo más a uno que al otro, puede ser causa de división. Si yo aprecio más a uno y no al otro, puede ser causa de división. O preferencia, ¿no? Yo prefiero más a mi hija o prefiero más a mi hijo. Puede ser una causa de división. Dos, la rivalidad de hermanos hay veces es fortalecido por los mismos padres. Nosotros sabemos que hay hermanos que no se llevan, que siempre va a haber luchas, ¿no? No va a haber un entendimiento. Y nosotros como padres tenemos que ahí aconsejar a nuestros hijos. No podemos decir en el caso que el mayor le diga al menor, tienes que hacer esto, y porque de repente antiguamente a nosotros nos dijeron que el hermano mayor es al que ustedes tienen que hacer caso. El hermano mayor es como el padre cuando no está en el hogar. Y a él tienen que hacerle caso, ¿no? Por cuestión de orden, está bien. Al mayor se le respeta. Pero no podemos permitir, hermano, que nosotros fortalecer la rivalidad entre ellos. No podemos. Nosotros somos llamados los padres a traer paz entre nuestros hijos. Recuerden que nosotros tenemos que rendir cuenta a Dios por nuestros hijos. También, otra causa podría ser cuando hacemos comparaciones entre ellos. Por ejemplo, yo puedo decir, mi hijo es más bonito que mi hija, o mi hija es más bonito que mi hijo. Estoy haciendo comparaciones. No lo hagas, hermano, hermana, no lo hagas. O cuando decimos, mi hijo es más inteligente que mi otro hijo, o que mi hijo es más flojo que el otro, él es más trabajador. No. Ayúdale, háblale. Dile, hijo, no seas así. Ayúdalos. Otra causa de división podría ser también cuando los padres permitimos que un hermano haga o decida sin acuerdo con el otro hermano. O sea, que tome decisiones sin haber consultado al otro hermano. Como que él solamente tiene la autoridad para hacer y ver en la vida del otro hermano. No es así. No permitamos eso. Que si haya respeto, sí, pero no permitamos, hermanos, eso. Ahora, vayamos al libro de Marcos, al Evangelio según Marcos. Vamos a ver. Vamos a leer el capítulo 3 de Marcos. A ver. Capítulo 3, verso 25. ¿Qué nos dice 3:25? A ver. Dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.
Miren, hermanos, la palabra dice, y si una casa, ¿quiénes viven en una casa? En una casa vive papá, mamá, hijos. Dice la palabra, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Se dan cuenta de lo que nos dice el Señor? El Señor no quiere que haya divisiones de ninguna de las partes, ni el papá, ni la mamá, ni entre los hijos. Él quiere la unidad. Él no quiere que haya separación. Recuerde que el enemigo ha venido a dividir, a destruir, a matar. Y no caigamos en eso, hermanos. Vamos a 1 Corintios 1:10. A ver. 1 Corintios 1:10. Dice. Por 1:10. A ver. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Voy a volver a leer, hermanos. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Cuando dice habléis todo una misma cosa, está hablando que tiene que haber acuerdos, decisiones, que todos participen, no solamente que participe el mayor o el menor o el esposo o la esposa, no, que participen todos, dice. Y que no haya, dice, entre vosotros divisiones, que no haya divisiones, dice el Señor. Sino, dice, estéis perfectamente unidos, dice. No dice solamente unidos, sino que estén perfectamente unidos. Y para estar perfectamente unidos, ¿qué tenemos que hacer? Seguir las instrucciones de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Su palabra escrita en la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero para estar perfectamente unidos, dice, en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, tenemos que estar de acuerdo en un mismo sentir, perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esa es la clave, hermanos, para que nosotros y nuestros hijos no estemos en contienda, tengamos una relación perfecta como lo dice el Señor en su palabra. Entonces el Señor quiere la unidad de la familia, padre, madre, hijos. No quiere que ninguno sean causa de división. Amén. Bien, hermanos, esto es lo que el Señor puso en mi corazón, que comparta esta noche con ustedes. Y le agradezco al Señor por esta oportunidad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar ahí donde estemos. Padre amado Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú permites que aún fallándote, Padre, con tu palabra nos dices que debemos de estar unidos y que no tenemos que tener preferencia, Señor, porque tú nos amas a todos por igual, porque tu palabra dice de tal manera, dice, Dios ha amado al mundo que ha enviado a su único Hijo, dice. Y cuando tu palabra dice mundo, Señor, dice al mundo, se refiere a todos los seres, a todos los hombres, mujeres, niños, Señor. Tú nos amas a todos por igual.
No tenemos que tener preferencia, Señor. A veces como padres, Señor, nos inclinamos de un lado. A veces como padres, Señor, permitimos cosas que pueden hacer nuestros hijos, Señor. Pero, Señor, sé que mientras que nosotros seguimos permaneciendo en tu palabra, Señor, escuchando tu voz, Señor, vamos a lograr la unidad perfecta que tú nos pides. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque es usted en su corazón que quiere que todos vivamos en unidad, en amor. Y gracias, Señor, una vez más, en Cristo Jesús. Amén y amén.